Un anciano pastor rescató un águila herida y la cuidó hasta devolverle el vuelo. Un hombre rico quiso comprarla, pero él se negó. Meses después, el ave desapareció y todos rieron de su fe. Años más tarde, esa misma águila volvería para guiarlo hacia una fuente escondida, justo antes de que una tragedia destruyera su aldea. Esta historia demuestra que lo que hoy parece una herida puede ser la manera en que Dios te salva. El amanecer se extendía lento sobre el valle, tiñendo la tierra de cobre y silencio. El viento levantaba polvo dorado que se deslizaba entre los arbustos secos y los cencerros de las ovejas sonaban a lo lejos como un eco cansado. Allí, en medio de esa inmensidad quieta, vivía don Ernesto, un pastor viejo de mirada serena y manos endurecidas por la vida. Nadie sabía su edad exacta, pero todos coincidían en que su fe era más antigua que las montañas que lo rodeaban. Su choza de barro, levantada junto a un algarrobo, era humilde y silenciosa. Cada amanecer lo encontraba arrodillado frente al horizonte, agradeciendo por un día más de sol, por el pan sencillo, por la voz del viento que le recordaba que aún respiraba. Vivía solo, pero nunca se sentía solo. Decía que el desierto le hablaba y que en el murmullo del viento escuchaba el corazón de Dios. Una mañana, mientras buscaba una oveja extraviada entre las rocas, oyó un sonido distinto. No era balido ni silbido del aire. Era un gemido leve, un suspiro herido. Se acercó despacio, apartando la maleza reseca, y allí la vio. Un águila caída, con una de sus alas abierta y la otra torcida, cubierta de polvo y sangre seca. El animal temblaba de miedo, pero su mirada conservaba dignidad. Ernesto se quedó inmóvil por un instante. Aquel ser majestuoso, vencido por la caída, le despertó una ternura profunda. Se quitó el sombrero, se inclinó y susurró: «Tranquila, si Dios te trajo hasta mí es porque quiere que sanes aquí». Con cuidado la envolvió en su poncho de lana y la llevó en brazos hasta su choza. La recostó junto al fuego, limpió su herida con agua y ceniza y le ofreció los restos del pan que había guardado del día anterior. La mirada del ave era dura, pero no agresiva. Parecía entender que no estaba frente a un enemigo, sino ante alguien que la reconocía en su fragilidad. Los días pasaron lentos. Cada amanecer, Ernesto revisaba el ala rota, la ungía con aceite y hablaba con ella como si fuera un viejo amigo. «No temas», le decía, «las alas también se curan cuando aprenden a confiar». Y en su voz había un respeto que pocos hombres conservaban por la vida. Con el paso de las semanas, el águila empezó a recuperar fuerzas. Al principio caminaba torpe, luego agitaba sus plumas con más firmeza. Cuando el sol descendía detrás de las colinas, Ernesto se sentaba a su lado, mirando el cielo encenderse de rojo. Entre ellos nació un silencio compartido, el de quienes no necesitan palabras para entenderse. Una tarde, mientras el viento jugaba con la arena, el ave se acercó hasta posarse en el hombro del pastor. Fue un instante breve, pero suficiente para sellar un lazo invisible. Ernesto sonrió. «Ya ves», murmuró, «hasta el cielo sana lo que el suelo quebró». Desde entonces, nadie volvió a ver a Ernesto sin su compañera. En los amaneceres, ella volaba bajo sobre el rebaño y en las noches dormía en el dintel de la puerta, como si guardara la casa. Los niños del pueblo la llamaban el alma del pastor, y algunos decían que cuando el viento soplaba fuerte, se escuchaba su canto mezclado con el silbido del aire. Para Ernesto, aquel encuentro no era casualidad, sino propósito. Decía que cada herida que cura un hombre en otro ser vivo también sana una parte del alma que no sabía que estaba rota. Y mientras el sol se escondía tras la colina, levantaba la vista al cielo y susurraba una oración corta, simple, pero eterna.
Gracias, Señor, porque hasta en el vuelo quebrado de un ave escondes una lección. El tiempo siguió su curso, lento como los pasos del viejo pastor. La herida del águila cicatrizó y su vuelo se hizo más firme. Cada mañana, cuando el sol apenas tocaba las montañas, don Ernesto abría la puerta de su choza y ella se lanzaba al aire, girando en amplios círculos sobre el rebaño. Desde el suelo, él la observaba con un brillo en los ojos que mezclaba orgullo y gratitud. Era como mirar la fe volar. En el pueblo cercano, la historia del pastor y su águila se volvió rumor. Decían que era un hombre que hablaba con los cielos y que el ave, agradecida, nunca lo abandonaba. Algunos lo admiraban, otros lo llamaban excéntrico, pero nadie quedaba indiferente al verlo pasar, con el bastón en una mano y el ala dorada girando sobre su cabeza. Una tarde de verano, mientras Ernesto descansaba bajo la sombra del algarrobo, un sonido de cascos interrumpió la quietud. Un comerciante adinerado se acercaba montado en un caballo blanco. Su ropa fina contrastaba con la tierra reseca del valle. Traía perfume, oro en los dedos y una sonrisa calculada. Al ver al águila posada en una roca cercana, sus ojos se encendieron con codicia. «Viejo», dijo, bajando del caballo, «nunca he visto un ejemplar tan magnífico. Sus plumas brillan como el cobre al sol. Le pagaré una fortuna por ese animal. Podrías vivir el resto de tus días sin trabajar ni pasar hambre». Don Ernesto lo miró en silencio. La oferta era grande, demasiado grande para alguien que no tenía más que pan, agua y ovejas. Pero sus ojos no vacilaron. «No vendo lo que Dios me confió sanar», respondió con voz tranquila, como quien enuncia una verdad ya escrita. El comerciante rió, pensando que no había escuchado bien. Sacó una bolsa de monedas, la agitó para que su sonido llenara el aire y volvió a insistir. «Piensa bien, anciano. Lo que para ti es un ave, para mí es riqueza. Puedo darte una vida nueva. Solo tienes que dejarla ir». Ernesto se levantó despacio. El viento sopló, levantando polvo entre ambos. El águila, atenta, extendió sus alas y lanzó un grito agudo que resonó entre las piedras. «Ya ves», dijo el pastor sin levantar la voz, «ni ella quiere ser vendida. ¿De qué sirve el oro si para ganarlo hay que perder la paz?» El comerciante frunció el ceño. «Eres un necio», dijo. «Te morirás pobre, viejo y solo». Ernesto sonrió apenas. «Quizás, pero moriré sabiendo que no traicioné lo que se me confió, y eso, amigo mío, vale más que todo tu oro». El hombre montó en su caballo y se marchó, dejando tras de sí una nube de polvo que el viento dispersó sin esfuerzo. El silencio volvió a caer sobre el valle y el pastor, mirando el horizonte, murmuró: «El dinero se va, la fe queda. Lo que se vende por hambre se pierde por siempre». Esa noche, mientras el fuego crepitaba y el cielo se llenaba de estrellas, el águila se posó sobre el techo de la choza. Parecía vigilar el sueño de su amigo. Y en la calma de la madrugada, don Ernesto comprendió que aquella visita no había sido prueba de tentación, sino confirmación de su propósito. No todo lo valioso se pesa en monedas. Cuando el primer rayo del amanecer iluminó ocre las montañas, la silueta del águila recortada contra el cielo parecía más grande que nunca. Ernesto la miró elevarse y dijo en voz baja: «Hay cosas que solo se conservan cuando se elige no venderlas: la libertad y la fe». Pasaron los meses y el valle fue cambiando su color. Las lluvias se hicieron raras, el aire más caliente y el sol más cruel. Don Ernesto seguía con su vida sencilla, ordeñaba las ovejas, caminaba entre los cerros y cada noche compartía con el águila un pedazo de pan o de silencio. Había aprendido que el silencio, a veces, alimenta más que las palabras. Una mañana, mientras el sol aún dormía detrás de las montañas, el pastor notó que el dintel de su puerta estaba vacío. Silbó, como solía hacer cada día, para llamarla. Esperó. Nada.
El aire estaba quieto, como si el mundo contuviera la respiración. Pensó que quizás habría volado más lejos buscando alimento. Pero las horas pasaron, el sol subió alto y el cielo permaneció vacío. Ese día no volvió, ni al siguiente, ni al otro. La noticia se regó rápido por el pueblo. Los mismos que antes lo admiraban, ahora murmuraban en voz baja. ¿Viste? Al final el ave se cansó del viejo. Ni siquiera los animales soportan tanta soledad. Las risas eran disimuladas, pero punzaban. Ernesto escuchaba los comentarios al pasar por el mercado. No respondía, solo bajaba la cabeza y seguía su camino, con el bastón en una mano y la fe en la otra. Por dentro, el silencio era más pesado que el cansancio. En las noches, miraba el cielo y preguntaba sin voz, «Señor, ¿por qué me das alas para luego quitarlas?» Pero nunca hubo respuesta, solo el viento soplando entre las colinas. Veces Dios guarda silencio para probar si aún creemos. Si tú también sigues creyendo incluso cuando no ves respuestas, escribe en los comentarios, «Seguiré creyendo, aunque el cielo calle». Aún así, el viejo pastor no se endureció. Cada amanecer dejaba un trozo de pan en la piedra donde el águila solía posarse. Era su manera de decir, «Aquí estaré por si regresas». Una tarde, mientras el sol moría tras los cerros, se sentó frente al horizonte y murmuró, «Si se fue, es porque cumplió su misión. No todo lo que parte se pierde». El viento sopló más suave, como si el desierto respondiera con ternura. Y por un instante, don Ernesto creyó ver, en la distancia, una sombra cruzar el cielo. Tal vez era su imaginación, o tal vez una promesa que aún no había terminado de revelarse. El verano llegó con una furia que el valle no recordaba. El sol ya no acariciaba, hería. Las piedras se rajaban como si el suelo mismo gimiera, y el aire ardía con un calor que hacía doler los pulmones. Los animales buscaban sombra bajo los pocos árboles que quedaban, y los ríos, aquellos ríos cristalinos de los que hablaban los abuelos, se habían convertido en cicatrices secas sobre la tierra. El pueblo entero comenzó a desesperarse. Los pozos se agotaron, los cántaros se vaciaron, y la esperanza empezó a marchitarse más rápido que los campos. Algunos se arrodillaban para orar, pero al ver que el cielo no respondía, también se levantaban maldiciendo. «Dios nos ha olvidado», decían. «Ni el viejo pastor con su fe loca puede cambiar esto». Don Ernesto los escuchaba en silencio, mientras continuaba su rutina de siempre. Cada amanecer subía hasta la colina más alta, donde el viento soplaba con más fuerza. Allí se arrodillaba y oraba mirando hacia el horizonte. No pedía riquezas ni lluvia para sí, solo decía, «Señor, danos agua para la vida». No por mí, sino por los que ya no creen que tú escuchas. A su alrededor, el viento levantaba polvo, cubriendo su ropa y su rostro. Parecía una figura tallada en fe, inmóvil frente a la desolación. Los aldeanos comenzaron a mirarlo con lástima. Algunos decían que estaba perdiendo la razón, otros lo llamaban el loco del monte. Pero él no los oía, o quizás los oía y simplemente no le importaba. Su mirada seguía fija en el cielo, buscando entre las nubes inexistentes una respuesta que tardaba demasiado. Las ovejas comenzaron a morir una a una. Ernesto las enterraba con respeto, como si cada vida perdida fuera un rezo más que el cielo debía escuchar. Por las noches el fuego casi no ardía, no quedaba madera seca ni fuerza, solo la fe seguía viva, respirando en un cuerpo cansado. Un día, mientras el pueblo discutía sobre abandonar el valle, don Ernesto bajó del monte con pasos lentos y el rostro cubierto de polvo. Sus ojos, sin embargo, seguían limpios. «Dios no nos ha dejado», dijo. «A veces calla para ver quién sigue escuchando». Aquella noche, cuando todos dormían, Ernesto volvió a subir la colina. El cielo estaba negro y sin estrellas.
El viento soplaba seco, como un suspiro de tierra cansada. Aún así, él levantó los brazos y dijo: «Si mis ojos no pueden ver tu obra, que al menos mi corazón no deje de creer». Y en ese instante, muy lejos, una sombra cruzó el firmamento. Fue rápida, leve, casi invisible, pero él la sintió, como si algo o alguien lo hubiera escuchado al fin. La madrugada amaneció gris, sin canto de pájaros, ni perfume de tierra mojada. El valle parecía dormido en su propia tristeza, y el viento arrastraba un silencio tan pesado que hasta las hojas evitaban moverse. Don Ernesto subió al monte como cada día, con el bastón en una mano y el cansancio en la otra. Su paso era lento, pero su fe seguía firme, aunque su cuerpo ya empezaba a temblar con el peso de los años. Al llegar a la cima, se arrodilló frente al horizonte. El sol apenas asomaba, tímido, como dudando si valía la pena salir en un mundo tan seco. Ernesto cerró los ojos y susurró su oración de siempre, esa que ya sabía de memoria. «Señor, si aún me escuchas, muéstrame una señal. No para mí, sino para los que ya se cansaron de esperar». El silencio respondió primero. Luego, un leve murmullo de aire. Y de pronto, una sombra cruzó el cielo. Fue tan rápida que al principio creyó que era una ilusión, un juego de la luz entre las nubes. Pero la sombra volvió. Una vez, 2 veces, 3. Ernesto abrió los ojos y su corazón se detuvo un instante. Allí, recortada contra el sol naciente, volaba el águila. Su silueta era majestuosa, viva, fuerte, y su grito resonó sobre el valle como una trompeta que despierta la fe dormida. El viejo se puso de pie con los ojos llenos de lágrimas. «¿Volviste?», susurró. «Y volviste volando alto, como debe hacerlo la esperanza». El ave giró en amplios círculos sobre él, descendiendo poco a poco, casi rozando su cabeza con las alas. Parecía llamarlo, guiándolo con su vuelo. Ernesto siguió su trayecto con la mirada y comprendió sin palabras que debía seguirla. Era un llamado, uno de esos que no nacen del instinto sino del alma. Bajó de la colina con el corazón palpitando como si la juventud le hubiera regresado. El pueblo, al verlo correr por el sendero, creyó que la locura finalmente lo había alcanzado. «La vi», decía con una sonrisa que brillaba más que el sol. «¡Está viva!». Los aldeanos se miraron entre sí, negando con la cabeza. Nadie creyó su historia. Pero él no necesitaba testigos. Había visto el milagro con sus propios ojos. Esa noche, Ernesto casi no durmió. Desde su cama de paja miraba por la ventana abierta, esperando volver a verla. Y cuando el primer rayo de luz tocó las montañas, escuchó de nuevo su grito lejano. Era inconfundible, fuerte, sagrado. El pastor se puso de pie, tomó su bastón y sin mirar atrás empezó a caminar en dirección a donde el ave desaparecía entre las rocas. No sabía a dónde lo llevaba, pero su corazón lo entendía mejor que su mente. Dios no llama 2 veces sin razón. A cada paso, el aire se volvía más cálido y el canto del águila lo guiaba como una melodía antigua que solo él podía oír. El sol ardía, pero no dolía. Por primera vez en mucho tiempo, el viejo no sentía cansancio, solo gratitud. Y mientras la seguía, con los ojos brillando de emoción, murmuró una frase que se perdió en el viento. Cuando la fe regresa, no siempre llega caminando. A veces vuelve volando. El sol ascendía como una espada de fuego sobre el horizonte. Don Ernesto avanzaba entre los riscos, guiado por el eco del grito del águila que se perdía en lo alto. El camino era empinado y áspero. Cada piedra parecía puesta allí para probar su determinación. El bastón golpeaba el suelo seco con ritmo lento pero firme, como si marcara el compás de su fe. A medida que subía, el aire se volvía más denso.
No había árboles, ni sombra, ni señales de agua, solo silencio y polvo. Pero en medio de esa soledad ardiente, el corazón del pastor ardía con una esperanza que no se apagaba. No sabía hacia dónde iba, pero cada paso le decía que estaba más cerca de algo que no era de este mundo. En la cima de la primera colina, se detuvo un momento para tomar aliento. El valle detrás de él parecía un mar de arena dormida, y por un instante sintió la fragilidad de su cuerpo frente a la inmensidad de la creación. Pero entonces escuchó de nuevo el chillido del águila. Levantó la vista y allí estaba, girando sobre un punto entre las montañas más altas, como si marcara el lugar exacto del destino. Don Ernesto continuó. Sus pies sangraban, su respiración era un rezo, y su alma una promesa. El sol le quemaba la espalda, pero el viento soplaba suave, refrescando su fe. Cada paso era una ofrenda. Finalmente, después de horas de subida, llegó a una gran pared de piedra. El águila se posó en una roca alta y comenzó a batir las alas con fuerza, lanzando un grito que rebotaba entre los cerros. Ernesto se acercó, curioso. En la base del muro, entre grietas secas, algo brilló. Una gota, una sola. Descendiendo lenta, pura, imposible. El viejo cayó de rodillas, la tocó con los dedos y la llevó a los labios. Era agua, fría, viva. Una sola lágrima del cielo escondida bajo la roca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tanto tiempo orando al cielo, y el cielo estaba aquí, debajo de mis pies. Con las manos comenzó a apartar piedras, a limpiar el hueco con cuidado. Cada movimiento liberaba más gotas, hasta que el hilo de agua se convirtió en un pequeño chorro. El suelo húmedo empezó a oler a vida, a tierra recién nacida. El sonido del agua corriendo fue como una canción que había esperado años para ser escuchada. Ernesto rió, lloró y levantó los brazos al cielo. El águila lanzó un grito largo, potente, como si celebrara el milagro junto a él. El viejo, empapado en sudor y esperanza, dijo entre sollozos: «El agua no nace donde hay fuerza, sino donde hay fe. El milagro no cae del cielo, brota cuando el alma se inclina». Durante un instante el tiempo pareció detenerse. El viento se calmó, y el valle entero quedó en silencio, como si la tierra misma escuchara aquella oración. El pastor, arrodillado frente a la naciente, comprendió que su búsqueda no había sido en vano, que el silencio de Dios no era ausencia, era preparación, y mientras el agua seguía fluyendo, mojando sus manos agrietadas, don Ernesto cerró los ojos y murmuró: «Gracias, Señor, por esconder tu respuesta donde solo un corazón paciente puede encontrarla». El sol ya caía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos cobrizos y violetas. Don Ernesto seguía junto a la naciente, maravillado ante el pequeño arroyo que ahora corría libre entre las piedras. El sonido del agua era un canto nuevo en aquel desierto. Nunca había escuchado algo tan puro, tan cercano al corazón de Dios. El viejo pastor reía en silencio, con lágrimas mezcladas al sudor y al polvo. Decidió ensanchar el cauce para que el agua pudiera fluir hacia el valle. Tomó una piedra grande con ambas manos y la movió con esfuerzo, jadeando. «Un poco más», murmuró. «Que todos puedan beber de ti». El agua seguía saliendo más fuerte, más clara, como si celebrara su obediencia. Pero entonces un crujido leve se oyó detrás de él. El suelo tembló apenas. El pastor se detuvo, miró hacia arriba, y una roca enorme se desprendió de la pared. El golpe fue seco, brutal. El cuerpo de Ernesto cayó al suelo, su bastón rodó unos metros, y un grito ahogado se perdió entre el eco de las montañas. Por un instante todo quedó quieto. Luego el agua, como si entendiera la gravedad del momento, siguió corriendo, bañando su pierna atrapada bajo la piedra. El dolor era agudo, pero no había miedo.
El viejo cerró los ojos, respiró hondo y murmuró entre dientes: «Si esta piedra cayó, es porque debía caer». Trató de liberarse, pero no tenía fuerzas. El cielo comenzaba a oscurecer y el frío del anochecer le mordía los huesos. La única compañía era el murmullo constante del agua y el vuelo lejano del águila, que giraba en lo alto sin alejarse. Pasaron las horas, lentas, como si el tiempo se hubiera detenido a observarlo. El dolor le subía por el cuerpo, pero la fe seguía intacta. Don Ernesto habló al cielo: «Señor, tú sabes lo que haces. Si esta es la carga que debo llevar, que sirva de algo, que de mi herida brote vida para los demás». La noche cayó completa. Las estrellas se encendieron sobre el desierto y la luna se reflejó en el agua recién nacida. Era una imagen extraña: el cuerpo de un hombre roto y la tierra floreciendo bajo él, como si la creación entera estuviera repitiendo un antiguo misterio: que la vida siempre nace de algo que se quiebra. La sed lo atormentaba, pero bastaba inclinar la cabeza para beber del mismo manantial que había descubierto. Y mientras el agua le refrescaba los labios, comprendió su propio milagro. «La piedra que me hirió trajo el agua que me sostiene. No siempre la herida es castigo, a veces es puerta». Al amanecer, los primeros rayos iluminaron la montaña. El águila seguía allí, volando en círculos sobre él, como si vigilara su alma. Ernesto, exhausto, levantó una mano temblorosa hacia el cielo y susurró con una sonrisa: «No temas, corazón. Donde hay dolor, también hay propósito». Y cerró los ojos, confiado en que no estaba solo, porque el mismo Dios que había escondido agua en la piedra sabría enviar auxilio en el momento justo. El amanecer llegó despacio, filtrándose entre los cerros con una luz pálida y temblorosa. En el pueblo, las mujeres encendían los fogones sin fuego y los hombres buscaban agua en cántaros vacíos. El viejo pastor no había vuelto desde el día anterior. Al principio, nadie notó su ausencia. Pensaban que estaría en las montañas como siempre, hablando con el cielo. Pero al caer la tarde siguiente, cuando ni sus ovejas regresaron, el rumor del miedo empezó a crecer. «Hace 2 días que no baja del monte», dijo una mujer con la voz quebrada. Tal vez le pasó algo». Los hombres se miraron, dudando. Era un camino duro, peligroso, y el calor había quebrado hasta las piedras. Pero entonces, una niña, la misma que un día le preguntó si el agua volvería, señaló al cielo con el dedo. «Miren», susurró, «sobre el valle volaba el águila». Giraba en círculos sobre las montañas, gritando con fuerza como si quisiera llamar a alguien. El sonido era distinto, urgente, un clamor. Los aldeanos comprendieron: aquella ave no volaba por capricho. Estaba guiándolos. Partieron de inmediato, subieron por los senderos pedregosos, siguiendo la sombra del águila que no dejaba de gritar. El aire era pesado, el sol abrasador, pero una extraña determinación los empujaba. Era como si algo más que la preocupación los moviera. Una certeza interior, silenciosa, que les decía que aquel viaje no era solo para salvar a un hombre, sino para presenciar algo sagrado. Cuando llegaron a la montaña, escucharon el murmullo del agua antes de ver nada. Un sonido imposible en aquel desierto seco. Apresuraron el paso y, al girar una roca, lo vieron. Don Ernesto yacía en el suelo, atrapado bajo una piedra, pero vivo. El agua corría a su alrededor, bañando su pierna y empapando la tierra. El viejo abrió los ojos y sonrió al verlos. «Tardaron», murmuró, «pero llegaron a tiempo». Uno de los hombres se arrodilló junto a él llorando. «¿Qué hiciste, viejo?». Ernesto miró hacia el manantial y respondió con voz suave: «No yo, fue la fe. Solo obedecí al grito de un ala». Los aldeanos apartaron la piedra con esfuerzo. Cuando al fin lograron liberarlo, una ola de agua brotó con más fuerza, como si la tierra misma celebrara su rescate.
El aire se llenó de un olor nuevo, fresco, lleno de vida. Las manos, que minutos antes estaban vacías, ahora se hundían en el milagro. El águila seguía sobrevolando el lugar, describiendo círculos cada vez más amplios, hasta perderse lentamente en el cielo. El viejo pastor, apoyado en su bastón, observó cómo desaparecía y susurró con una sonrisa cansada: «Ya cumplió su tarea, ahora el resto es nuestro». Los hombres comenzaron a llenar sus cántaros, riendo entre lágrimas. Una de las mujeres bebió un puñado de agua y gritó: «¡Es dulce!». No es de lluvia ni de río, es agua viva. El pueblo entero cayó de rodillas alrededor del manantial. Algunos lloraban, otros rezaban. Todos entendían que algo más grande que ellos había ocurrido allí. Y en medio de la multitud, don Ernesto levantó la vista hacia el cielo y dijo: «El silencio de Dios no era ausencia, era promesa». El sol se alzaba alto, reflejándose en el agua recién nacida, y por primera vez en muchos años el valle volvió a brillar. Pero el milagro aún no había terminado. A lo lejos, el suelo comenzó a vibrar. Un ruido profundo, casi subterráneo, se extendió como un aviso. Nadie lo sabía todavía, pero lo que estaba por ocurrir demostraría que la piedra que hirió al pastor había caído justo a tiempo para salvarlos a todos. El sol ya estaba alto cuando los aldeanos ayudaron a don Ernesto a descender de la montaña. El aire olía a tierra mojada y esperanza. La piel de todos brillaba con el reflejo del agua recién nacida. Llevaban cántaros llenos, risas en los labios y el corazón encendido por lo que acababan de presenciar. Por primera vez en meses, el valle parecía respirar. El pastor caminaba apoyado en los hombros de dos hombres jóvenes. Su pierna aún dolía, pero su rostro estaba sereno. Cada paso que daba sobre el polvo húmedo era una oración silenciosa de gratitud. A su lado, la niña que lo había señalado antes del rescate le ofreció una flor seca, la única que quedaba en el camino. Él la tomó, la olió y dijo con ternura: «Hasta lo que se marchita tiene propósito, nada muere en vano». Avanzaban despacio, rodeados de murmullos agradecidos, cuando un sonido distante los detuvo. Un rugido profundo, grave, como un trueno que no venía del cielo, sino de la tierra. Los hombres se giraron, el suelo vibró bajo sus pies. En el horizonte, una nube inmensa de polvo comenzó a elevarse sobre el pueblo. «¿Qué fue eso?», preguntó alguien con voz temblorosa. Nadie respondió. El rugido creció, ensordecedor. Los rostros se llenaron de miedo. Desde lo alto de la montaña, una línea de roca se desprendía, cayendo como una ola de piedra sobre el valle. Un deslizamiento de tierra, rápido y violento, descendía arrasando todo a su paso. Las casas del pueblo, las mismas que habrían estado llenas de gente si no hubieran ido a buscarlo, fueron tragadas por la tierra en cuestión de segundos. El polvo cubrió el cielo, oscureciendo el día. El aire se llenó de gritos, pero también de un silencio más fuerte que el ruido, el silencio de lo inevitable. Los aldeanos miraban horrorizados desde la montaña. Algunos cayeron de rodillas, otros se abrazaron sin entender cómo habían escapado. Don Ernesto observó la escena con los ojos húmedos, sin miedo ni sorpresa. Sabía. En lo profundo de su alma, sabía. El viento trajo el eco del derrumbe hasta ellos, y cuando el estruendo cesó, el valle había cambiado para siempre. Don Ernesto se sostuvo en su bastón, respiró hondo y murmuró con voz firme, aunque suave: «La piedra que cayó sobre mí, cayó antes para que no cayera sobre ellos». Sus palabras flotaron entre el polvo, como si el mismo aire las guardara para siempre. Los hombres lo miraron en silencio, comprendiendo de repente que la herida del pastor había sido su salvación, que el peso que lo aplastó había movido el destino entero del pueblo.
El anciano levantó la vista hacia el cielo, donde el sol volvía a filtrarse entre las nubes grises. Una ráfaga de viento sopló sobre sus rostros, dispersando la tierra suspendida. Y entre aquella bruma, el águila reapareció. Giraba lentamente sobre ellos, bañada por la luz, como si confirmara que todo había ocurrido según un plan perfecto. Nadie habló. Solo el sonido del agua, aquel arroyo que seguía fluyendo montaña abajo, rompía el silencio. El valle que antes era polvo, ahora tenía un río. Y la tierra que había devorado sus casas, les ofrecía al mismo tiempo nueva vida. Don Ernesto cerró los ojos y dijo con voz quebrada, pero llena de paz: Dios no se equivoca. A veces hiere a uno para enseñar a todos. Los aldeanos lo escucharon con el alma abierta. El agua corría a sus pies, lavando el polvo, mezclando lágrimas con fe. Y en medio de aquella montaña partida, comprendieron que el milagro no había sido solo el agua, sino el tiempo exacto en que la piedra cayó. Los días que siguieron al derrumbe fueron de silencio y reconstrucción. El valle, antes seco y agrietado, ahora tenía un río pequeño corriendo entre sus entrañas. El agua bajaba desde la montaña como un hilo de vida que se abría paso entre la ruina. Don Ernesto, aún con la pierna vendada, observaba desde su choza temporal cómo la gente cavaba nuevos cimientos, cómo los niños jugaban cerca del manantial y cómo el polvo del pasado se disolvía poco a poco bajo la lluvia de la gratitud. El pueblo había cambiado. Ya nadie se reía de su fe, ni lo llamaba loco. Cuando pasaba por las calles de tierra, los vecinos inclinaban la cabeza con respeto, pero él, con una humildad que dolía de tan serena, solo decía: «No me miren a mí, fue Dios quien movió la piedra, yo solo estaba debajo. Por las noches el aire olía a humedad y a fuego encendido. Las estrellas, que un día parecieron apagadas, brillaban ahora con más fuerza. El agua reflejaba sus luces como si el cielo y la tierra hubieran hecho las paces. Y en ese reflejo, don Ernesto comprendía el verdadero sentido de todo lo vivido. El milagro era la fe que sobrevivió a la sequía. Una tarde subió de nuevo hasta la montaña, solo, apoyado en su bastón. El camino seguía difícil, pero ya no dolía. Cada piedra que un día lo hirió parecía ahora una huella del propósito cumplido. Cuando llegó a la cima, el viento soplaba suave, como una voz antigua saludando su regreso. Se detuvo frente al manantial. El agua seguía brotando clara, cantando su canción incesante. El anciano se arrodilló, tocó la corriente y sonrió. «Has seguido fluyendo, como la voluntad de Dios». Levantó la vista al cielo y entonces la vio. El águila volaba alto, más alto que nunca, bañada por el sol del atardecer. Su silueta cruzó el horizonte y giró sobre él en círculos amplios, lentos, como una despedida. Ernesto sintió que el aire le llenaba el pecho de una paz tan profunda que las lágrimas no le cabían en los ojos. «El ala que se fue me enseñó que la libertad también obedece a Dios», susurró con la voz entrecortada. «Lo que parte no siempre se pierde, a veces regresa convertida en milagro». El ave lanzó un último grito, largo y puro, que se perdió en la distancia. Y mientras su figura desaparecía entre las nubes doradas, el pastor bajó la cabeza y sonrió. Sabía que no volvería a verla, y no lo necesitaba, porque entendió que aquella ala, la misma que había sanado, que había volado, que lo había guiado, no pertenecía al cielo ni a la tierra, sino al propósito que une ambas cosas. El sol cayó detrás de las montañas, pintando el cielo de cobre y miel. El agua seguía corriendo, eterna. Y en el último resplandor del día, el rostro de don Ernesto se iluminó con la paz de quien finalmente comprende el idioma del silencio. «Gracias, Señor», dijo, «por herirme para despertar,
por callar para enseñarme a escuchar, y por devolverme el ala que nunca se fue, solo voló más alto para mostrarme el camino. El viento sopló una vez más, llevando su voz hacia el valle, y el eco de sus palabras se mezcló con el rumor del agua, llenando el desierto de sentido. Aquel lugar, que un día fue sequía y polvo, se convirtió en el Valle del Ala, donde todos recordaban que la fe no es esperar que Dios hable, sino creer, incluso cuando calla. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Tal vez alguien que hoy se siente herido necesita recordar que Dios no se equivoca, que las piedras que nos golpean también pueden abrir manantiales. Cuéntame en los comentarios qué parte te habló más al alma. Y si crees que todo lo que sucede tiene un propósito, escribe con fe. Confío aunque no entienda, porque a veces el milagro no es ver el agua, sino creer que sigue fluyendo, incluso en el desierto.